Hola, bienvenidos. Mi nombre es Lorena Biarzotti y en la charla de este día, en este Congreso SILOC 2023, venimos junto con mis compañeros María Isabel Vega, Javier Maturana, Mario Contreras y Luciano Núñez a compartir nuestro trabajo titulado Hacia un transporte 5.0, una propuesta de cambio en la matriz energética incorporando hidrógeno verde para los remolcadores de alta mar. Somos profesores y estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte y de la Escuela de Ingeniería Industrial, pertenecientes a la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. En la charla del día de hoy vamos a ver o vamos a trabajar con algunos conceptos base, partiendo por qué es lo que se entiende por transporte 5.0, que es la base del trabajo que vamos a presentar. ¿Cuáles son los desafíos de la matriz energética actual del transporte, sobre todo pensando en lo que es el transporte marítimo? ¿Qué problemas tenemos y cómo podemos hacernos cargo de esos problemas de cara a lo que es este transporte 5.0? Vamos a conocer un poco qué es el hidrógeno verde y cuál es su relación con la industria del transporte, especialmente con el transporte marítimo, para posteriormente hablar sobre cuáles son los beneficios del uso del hidrógeno verde en el transporte marítimo y vamos a analizar un caso en particular que son los remolcadores de alta mar. Para cerrar, cuáles son los desafíos futuros que nosotros tenemos en torno al transporte marítimo, qué cambios tenemos que hacer, con las conclusiones y futuros trabajos. Así que vamos a empezar tratando de entender cuáles son los retos y desafíos de la matriz energética del transporte actual y por qué esto se está produciendo. Si analizamos lo que es el transporte marítimo, este es responsable de una gran parte de las emisiones globales de los gases de efecto invernadero. Es decir, las actividades que están asociadas con el transporte marítimo son aproximadamente responsables de un 15% de las emisiones globales asociadas con estos gases de efectos invernaderos. Es decir, que cualquier acción que uno tome en relación a las actividades del transporte marítimo tendientes a hacerlos más sustentables y cambiar su matriz energética por combustibles que no sean los tradicionalmente fósiles, va a repercutir positivamente en lo que son las emisiones que actualmente se generan. En la actualidad, la matriz energética del transporte marítimo a nivel global está fuertemente basada en lo que es los combustibles fósiles. Si bien hay acciones y tendencias en diferentes partes del mundo, sobre todo en lo que es Europa, hacia una mayor conciencia en la necesidad de generar un transporte marítimo sustentable y se han realizado acciones para ello. En los hechos, hoy por hoy, un porcentaje significativo del transporte marítimo sigue estando basado en el uso de estos combustibles fósiles y por lo tanto, de ahí viene el efecto que tiene en la generación de al menos un 15% de los gases totales asociados con los efectos invernaderos. Además que el uso de combustibles fósiles, estamos hablando de un recurso que no es renovable, por lo tanto, no solamente tenemos el problema de la sustentabilidad en el uso de estos combustibles, sino que tenemos que tomar conciencia que estos pueden conducir a una situación en la cual estos combustibles no pueden ser usados. Además, el hecho de que este transporte es la columna vertebral de la economía internacional. De hecho, el transporte marítimo es la base por la cual el comercio internacional se desarrolla. Por lo tanto, es importante que uno trabaje y desarrolle alternativas de solución pensando en cómo podemos hacer una transición de su matriz energética para reducir el impacto que tiene en los gases de efecto invernadero debido al uso de estos combustibles fósiles. De esta forma, es fundamental que si queremos pensar en una responsabilidad social y también en una responsabilidad económica que le permite incorporar resiliencia al transporte marítimo, además de las características de sustentabilidad que estamos buscando, es imperante encontrar nuevas formas o nuevos elementos que permitan responder a este cambio o a esta transición de la matriz energética, desde los combustibles fósiles a combustibles o a otras formas de energías que permitan reducir el impacto en los gases de efecto invernadero que este tipo de transporte está produciendo. En ese sentido, en los últimos tiempos ha emergido un concepto bien interesante que es el que se denomina transporte 5.0.
Bajo el nombre de transporte 5.0 estamos hablando de transporte que sea sostenible, que sea inteligente, que sea resiliente y que además esté centrado en el humano. Es decir, lo que estamos buscando es un sistema o la generación de sistemas de transporte que sean eficientes desde diferentes puntos de vista, que también puedan responder a los eventos y a las disrupciones, a la ocurrencia de estos riesgos que hacen que los sistemas de transporte se puedan ver afectados y que sea un transporte que esté usando los datos como una fuente de información que permita tomar mejores decisiones en sus niveles operativo, táctico y estratégico. Pero además estamos buscando generar un sistema de transporte sustentable, es decir, un sistema de transporte que sea viable económicamente, que no impacte lo menor posible en el medio ambiente, que no comprometa el uso de los recursos de hoy a las generaciones futuras y que además sea responsable socialmente tanto con el recurso humano que está involucrado en estas operaciones de transporte y también con la sociedad a la cual contiene estos sistemas de transporte. En este sentido, un punto especial en esta visión del transporte 5.0 es analizar de qué forma podemos mejorar la matriz energética de estos sistemas de transporte para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, buscando mejorar la eficiencia en el consumo de la energía a través de la incorporación de soluciones tecnológicas basadas en la innovación, pero también en la utilización de fuentes de energías renovables como lo pueden ser el hidrógeno verde. Entonces la siguiente pregunta natural que nos tenemos que contestar, ¿qué es el hidrógeno verde? El hidrógeno verde es un combustible o es un producto que se caracteriza porque es no contaminante cuando estamos usando hidrógeno, pero la palabra verde implica que ese hidrógeno es generado a través de fuentes de energías renovables, es decir, por ejemplo, la solar o la eólica. Este proceso de electrólisis en el cual tomamos agua y dividimos el oxígeno del hidrógeno y almacenamos el hidrógeno puro para ser utilizado como combustible, es una de las áreas que se están desarrollando dentro de los sistemas de transporte de cara a ser 5.0, incorporando este nuevo combustible en sus matrices energéticas, reconvirtiendo o haciendo una reconversión de sus matrices. En este sentido, una de las principales ventajas del hidrógeno verde está asociado con el bajo impacto ambiental que se genera siempre y cuando estemos hablando de hidrógeno verde, es decir, que la forma o la energía que estoy utilizando para generar el hidrógeno provenga de fuentes renovables. No genera no genera gases contaminantes durante el uso de ese hidrógeno verde y el hecho de ser producido a partir de fuentes renovables lo convierte en una opción muy sostenible y que cada vez más existen organizaciones y empresas que se están observando o están desarrollando soluciones a partir de la incorporación del hidrógeno verde en la matriz energética de los sistemas de transporte. Si bien hay toda una serie de investigaciones asociadas con cómo podemos incorporar el hidrógeno verde o qué características del hidrógeno verde necesitamos, existen grandes desafíos en cómo podemos usar este mismo, no solamente por la producción, sino por lo que significa las operaciones de almacenamiento y distribución del mismo en los diferentes puntos de consumo. En ese sentido, existen desafíos a nivel logístico de cómo vamos a llevar a cabo el almacenamiento de este producto y también cómo vamos a llevar a cabo la distribución del mismo a los distintos puntos de consumo que requieren el uso de este. Entonces ahí tenemos un pequeño desafío con el cual tenemos que trabajar y que permita abordar la masificación del hidrógeno verde. Otro aspecto a considerar dentro de lo que es el hidrógeno verde, por supuesto, es la seguridad. Hay muchas empresas que ya están trabajando en la incorporación de en el sector de la industria marítima. Lo podemos ver como fuente generadora de energía dentro de las terminales portuarias y también como fuente de combustible dentro de los equipos que se están utilizando en las terminales portuarias. Entonces ahí el desafío es cómo podemos hacer llegar, cómo vamos a construir la logística para que este hidrógeno verde llegue a las terminales portuarias, sea almacenado y posteriormente sea utilizado.
¿Qué beneficios trae el uso del hidrógeno verde desde la perspectiva del transporte marítimo? Podemos evidenciar que tenemos beneficios tanto económicos, pero también beneficios ambientales y sociales. Desde la perspectiva de los beneficios económicos se puede evidenciar de que los costos del hidrógeno verde están disminuyendo cada vez más gracias a las innovaciones en las técnicas de producción que se están generando. Es decir, cada vez es más barato la generación del hidrógeno verde. El gran desafío es en cómo vamos a generar esta logística asociada que sea también económicamente viable para poder, desde los centros de producción, llevarlo a los centros de consumo. Otro elemento importante desde la perspectiva económica es que, por ejemplo, el uso del hidrógeno verde dentro de como matriz energética de los buques elimina la necesidad de los combustibles fósiles y por ende un beneficio directamente asociado con esto es que permite reducir el mantenimiento de los sistemas porque es mucho más limpio el hidrógeno verde que los combustibles fósiles. Desde una perspectiva medioambiental y social, si estamos produciendo hidrógeno a partir de energías no renovables, el hidrógeno verde no está emitiendo gases de efecto invernadero ni en el uso del hidrógeno verde, ni en el consumo, ni en la producción del mismo. Por lo tanto, no estamos contaminando la atmósfera. De esta manera podemos ayudar a la industria del transporte marítimo a reducir su huella de carbono, mejorando la calidad de aire, pensando sobre todo en lo que son las zonas portuarias y el impacto que tienen las ciudades puertos fundamentalmente. Pero también tenemos una perspectiva social que no nos tenemos que perder de vista, que es la posibilidad de generar nuevos empleos, nuevas posiciones laborales que impliquen el conocimiento de cómo podemos almacenar, producir, distribuir este tipo de nuevos combustibles de cara no solamente al transporte marítimo, sino en general. Nosotros estuvimos trabajando en particular con un caso en concreto, que es de qué manera podíamos hacer una intervención en lo que es el uso de los remolcadores, el uso del hidrógeno verde en los remolcadores de alta mar. Los remolcadores de alta mar son esos barcos que son responsables de mover estos grandes buques, sobre todo los que son buques portacontenedores, y acá en Valparaíso también llegan buques de tipo Ro-Ro y también de carga general, es permitir el ingreso de estos buques a las terminales portuarias y facilitar las operaciones de atraque. Es decir, estos remolcadores llevan los buques hacia la zona de muelle y también son los responsables de sacar desde la zona de muelle hacia alta mar a estos buques. Su función y su rol dentro de lo que es el transporte marítimo de las terminales portuarias es fundamental, siendo uno de los actores logísticos clave en las operaciones que se realizan en las terminales portuarias. Porque son los responsables de las maniobras de estos grandes buques en las zonas portuarias y que generalmente son aguas restringidas. Ahora, la mayor parte de o en su gran mayoría, los remolcadores de alta mar en todo el mundo su matriz energética está basada en combustibles fósiles. Hay algunas experiencias en el uso de hidrógeno verde en particular en algunos puertos de Europa de cómo podían pasar de remolcadores basados en combustibles fósiles a remolcadores basados en hidrógeno verde, lo cual permitió reducir significativamente el aporte de este tipo de operación a este número global que estábamos hablando de emisiones contaminantes. Puede parecer un número menor el impacto que tienen los remolcadores, pero es importante de que todo el proceso de la cadena logística portuaria, todo el proceso asociado con los sistemas de transporte en las terminales portuarias, estén transitando esta transición de su matriz energética basada en combustibles fósiles a una matriz energética basada en combustibles renovables como el hidrógeno verde. Entonces, todos los cambios son necesarios en todos los actores que la componen y podría ser una muy buena prueba piloto partir por los remolcadores de alta mar. Así que en esta primera versión del trabajo, lo que hicimos fue evaluar el impacto que tienen estos remolcadores de alta mar en la generación, cuál es su huella de carbono y cuál es su generación de gases de efecto invernadero en función de los combustibles que son utilizados, que son combustibles de fósiles altamente contaminantes, y ver, comparándolo por ejemplo, con estos remolcadores en los puertos europeos que ya están utilizando
hidrógeno verde y comparar estas huellas que estamos generando a partir con los combustibles fósiles versus a las huellas que podríamos generar con la incorporación del hidrógeno verde. De esta manera podemos ver de que sí o sí el transporte marítimo portuario tiene que transitar un cambio a ser considerado un transporte 5.0, transporte marítimo 5.0, en donde todos los actores que componen la cadena logística portuaria tienen que analizar esta transición identificando cuáles son las fuentes de energía más adecuadas para las operaciones que estos están llevando. Las pruebas realizadas en el puerto de Amberes en particular y en el de Amberes ha demostrado que sí es factible usar estos remolcadores basados en hidrógeno verde y que traen resultados positivos en la generación de lo que es la huella de carbono y también en lo que es la generación de los gases de efecto invernadero. De esta manera, no solamente estamos beneficiando, mejorando lo que es el impacto de las operaciones del transporte marítimo desde una perspectiva medioambiental, sino que además podemos estar teniendo un impacto positivo en lo que es la economía, ya que este hidrógeno se está abaratando cada vez más la producción y las necesidades de mantenimiento de los equipos, pero también estamos impactando a la sociedad porque con la incorporación de esta nueva matriz energética lo que estamos generando es la necesidad de nuevos expertos en la producción, almacenamiento y distribución de este tipo de combustible. De esta forma, podemos estar apuntando a lo que es una innovación tecnológica dentro de los puertos y en particular con los remolcadores en esta transición, y tenemos que pensar y diseñar estos procesos logísticos dentro de las terminales portuarias de cara a estas transiciones. El hidrógeno verde es uno de los elementos que podemos estar utilizando, no es el único, pero es uno con los que ya se estamos probando y se están viendo los efectos positivos en cuanto a los elementos que hemos mencionado de sustentabilidad. Así estamos transitando este camino hacia entendiéndonos hacia estos puertos 5.0. ¿Qué desafíos tenemos de cara a la incorporación de estos nuevos elementos en la matriz energética de los sistemas de transporte marítimo? Un desafío fundamental es la inversión en infraestructura. La generación de hidrógeno verde, la producción, el almacenamiento y la distribución implica el desarrollo logístico de recursos para específicamente este combustible. Se necesita repensar la logística convencional de los combustibles de cara a este elemento en particular por aspectos de seguridad, aspectos de producción y cómo vamos a estar almacenando, que tienen requerimientos técnicos muy específicos en lo que tiene que ver con el hidrógeno verde. De esta forma se necesita el desarrollo, por ejemplo, de nuevos gasoductos o la compra de camiones o la compra de buques que permitan el traslado de este hidrógeno verde desde los centros de producción a los centros de consumo. Por ejemplo, en Chile, la planta productora de hidrógeno verde, que ya empezó su proceso de anteproyecto y que se ha demostrado su viabilidad, está en el sur de Chile, donde la fuente generadora de energía para producir hidrógeno verde es a partir de la energía eólica, por lo tanto, por eso podemos estar hablando de hidrógeno verde, y eso implica cambio en la infraestructura del puerto de Punta Arenas, pero también cambio en la infraestructura de los gasoductos que se podrían utilizar para el traslado de esa producción de hidrógeno verde, ya sea por vía de gasoductos o bien por vía portuaria con la incorporación de estos barcos que se requieren. Hay una resistencia natural al cambio en las organizaciones, por lo cual también es importante ir trabajando a partir de políticas públicas que motiven e incentiven a las empresas a hacer esta transición hacia lo que es el hidrógeno verde. Y el otro gran desafío es cómo podemos ir integrando estas nuevas fuentes de energía renovable con las energías existentes. La transición no tiene por qué ser abrupta, sino que podemos estar trabajando, por ejemplo, en la reconversión de los motores de combustión de los combustibles fósiles a motores que estén trabajando con la combustión del hidrógeno verde o con otros tipos de combustible. Ahora bien, esto implica que necesitamos pensar y ver sistémicamente todos estos procesos y ver de qué forma se pueden llevar de manera armoniosa esta transición de basado en fósiles a basado en combustibles renovables. Las grandes oportunidades que trae en particular el hidrógeno verde, pero en general podemos mencionar que son todas las energías renovables que podemos utilizar,
que tenemos una gran reducción en lo que es las emisiones de gases de efecto invernadero, que hoy por hoy son una de las grandes causantes de los cambios climáticos que estamos viviendo. Es una fuente generadora de un estímulo económico, ya que la generación de estas plantas de producción y toda la logística necesaria para la generación del almacenamiento y la distribución de este hidrógeno involucra un estímulo económico por la necesidad del desarrollo de infraestructura, pero también por la generación de nuevos puestos laborales. Y puede convertir a los países que están transitando para ser productores de hidrógeno verde se pueden convertir en líderes en lo que es la sostenibilidad. Dentro de las conclusiones de este trabajo podemos mencionar que sí o sí es necesario la orquestación de todos los actores que están involucrados con la cadena logística portuaria, en particular con los actores que están involucrados en los sistemas de transporte. Esto no es una tarea que se puede hacer a solas, cada uno de los actores, sino que tiene que haber una orquestación, una coordinación entre todos ellos apuntando a una situación ganar-ganar de los mismos. El tema de la digitalización, la inteligencia artificial, la hiperconectividad son elementos claves a la hora de pensar y desarrollar soluciones sustentables. Estos puertos 5.0, estos sistemas de transporte 5.0 no se construyen solo con un cambio de la matriz energética, sino que tenemos que incorporar aspectos de transformación digital, incorporación de la inteligencia artificial, generadores, sensores que permitan la hiperconectividad de los diferentes actores que componen estos sistemas de transporte. Y entender que la transición de lo fósil a no fósil no es una transición que pueda ser suave, que pueda ser rápida, sino que necesito preparar a todos los actores que están componiendo esta cadena logística portuaria para estos procesos de transición. Y por eso la orquestación es un elemento clave. Y en ese sentido, las comunidades portuarias van a ejercer un rol fundamental a la hora de orquestar a estos diferentes actores de los sistemas de transporte marítimo para poder decir, ok, estamos transitando un cambio en nuestra matriz energética pensando en la incorporación de estos productos. ¿Qué cosas necesitamos hacer o cuáles son los grandes trabajos futuros a desarrollar? Primero tenemos que entender mejor cuáles son las razones que están impidiendo la masificación de este tipo de energía. Pueden haber aspectos técnicos, pueden haber aspectos legales, pueden haber reglas obsoletas que no se aplican a la generación de estas energías, por los cuales se necesitan revisar las legislaciones asociadas con eso. Tenemos que sí o sí mejorar la orquestación entre todos los actores involucrados y ahí las comunidades portuarias pueden ejercer un rol fundamental como líderes para la orquestación de esta transición energética de fósil a no fósiles. Y obviamente esto no es un trabajo solo de los privados, sino que requiere el desarrollo de políticas públicas y de regulaciones que permitan y que sustenten este proceso de transición. Además de, por un tema de calidad, ir evaluando y hacer el seguimiento de todos los esfuerzos que se están realizando en torno a la transición energética. Tenemos mucho por hacer, es un área que requiere de muchos cerebros trabajando para buscar una solución armoniosa a un problema que no es fácil de abordar y que requiere una visión sistémica. Así que cualquier duda o cualquier consulta, acá está mi correo electrónico y será un gusto poder contestarla. Muchas gracias.